¿Qué son los juanetes y por qué aparecen estas deformidades en los pies? Bien, los juanetes son una deformidad que lo que hace normalmente es que, a ver, si nos hacemos por aquí un poquito la idea, a ver, aquí nos hacemos situado. Lo que hace es que suele desviar el metatarsiano hacia la parte de dentro y el dedito en esta posición. Ese tipo de deformidad, bueno, además viene acompañado normalmente de una rotación, que no sé si es un poquito más difícil que lo podamos ver a través de la cámara, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esa deformidad normalmente suele causar problemas a la hora de caminar y además suele causar dolor, entre las cosas, primero porque se está desestructurando una articulación y luego porque provoca roce. ¿Cuáles serían esas causas? Principalmente las vamos a englobar en tres grandes grupos. Por un lado tenemos las causas biomecánicas, que es nuestra forma de caminar. En segundo lugar tenemos unas causas que serían las causas genéticas, que esas causas genéticas sí que va a ser un problema porque no podemos luchar contra ellas realmente. Y luego la tercera gran causa, hay más causas, pero la vamos a hablar solamente en tres, sería el calzado principalmente de tacón y de punta estrecha. Hay algunas personas que acuden al podólogo, lógicamente, en busca de un tratamiento conservador. En otras ocasiones, inclusive, además, se plantean la cirugía. Me gustaría empezar por el tratamiento conservador, si es verdad que existe de alguna manera para mitigar ese dolor o si realmente lo imprescindible cuando hay un juanete, cuando hay ese dolor, es acudir directamente a la cirugía. Bien, si hablamos de tratamiento conservador, en estadios iniciales sí que, dependiendo de la causa que tengamos, podremos recurrir a unos u otros. Podemos hablar de simplemente utilizar ortesis de siliconas, los famosos separadores de silicona, que se hacen a medida. También se puede adquirir en farmacias, pero al igual que nadie se compra una gafa en la farmacia, que la gente va a la óptica y se hace unas gafas graduadas con las necesidades que tiene, esos separadores se hacen con las necesidades y con las medidas de cada persona. Entonces, el primer paso sería utilizar esos separadores de silicona. Si estamos hablando de un juanete que tenga una causa biomecánica, hemos dicho, pues lo que se va a hacer es que se va a utilizar la herramienta que tenemos para el control biomecánico, que por excelencia son las ortesis plantares o plantillas. No consiguen corregir, pero sí consiguen frenar la deformidad, todo lo que estamos hablando. Luego, dentro de esas medidas previas a la cirugía, cuando hablamos de un juanete que es doloroso por la articulación en sí, pero no por el roce con el calzado, podemos recurrir a las infiltraciones. Por ejemplo, las infiltraciones de ácido hialurónico nos están dando muy buenos resultados. ¿Qué es lo que hacen? Pues metemos dentro de esa articulación, que a fin de cuentas es como si fuera la bisagra de una puerta, vamos a introducir ácido hialurónico, que es una sustancia viscosa y que además lo que va a hacer es que va a lubricar la articulación. Con lo que vamos a crear un espacio, vamos a separar esos huesos que rozan y al mismo tiempo lo que vamos a hacer es que vamos a engrasarlos para que tengamos menos dolor. Hay mucha gente que acude simplemente por cuestiones estéticas. Lo único que ocurre es que todos los pacientes tienen que tener muy claro que lo que se van a hacer es una operación estética y que, claro, eso de operación estética tiene una serie de efectos. La gente tiene que estar totalmente concienciada, o nuestro punto de vista es que no es una recomendación estética el operar un juanete, sino una recomendación, a no ser que esté ocasionando un problema psicológico. Hay mucha gente que la estética del pie le puede ocasionar un problema psicológico. El tocar un pie por estética, a mi modo de vista, desde mi punto de vista, si bien lo hacemos, si el paciente así lo requiere y comprende los riesgos que conlleva, pero para mí no sería una indicación principal. Lo que la gente conoce como cirugía láser, a día de hoy no se está utilizando el láser propiamente dicho. Lo que ocurre es que se utilizan unas incisiones, unos cortes muy pequeñitos y por ello es por lo que se llama láser. Si nos fijamos, por ejemplo, bueno, pues la cirugía láser correspondería con el tipo de cirugía en la cual, utilizando una herramienta como esta que tenemos aquí, haciendo dos pequeñas incisiones, lo que vamos a hacer es que vamos simplemente a limar todo lo que sería la parte del hueso o incluso vamos a cortar, vamos a romper esos huesos para colocarlo de la manera que nos interesa. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que láser en el juanete normalmente no se suele utilizar, cirugía mínimamente invasiva, cirugía percutánea, cirugía MIS, ¿vale? Cirugía percutánea del pie, se utilizan este tipo de herramientas. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que es una cirugía que la recuperación normalmente suele ser más corta, es una cirugía un poquito menos cruenta. Lo único es que volvemos a decir que habría que indicarla bien. No todos los juanetes podrían estar indicados por láser. El paciente se va a marchar a casa caminando por su pie, se va a marchar solamente con un zapato específico
que dependiendo de lo que hayamos trabajado, de la zona que hayamos intervenido, vamos a descargar unas zonas u otras, pero el paciente puede caminar desde el primer día. Lo único es que tendremos que hacer un reposo, tendremos que elevar el pie porque tengamos en cuenta que hemos operado, y como hemos operado va a haber un proceso inflamatorio y precisamente el pie es la zona que está en declive, está en la parte de abajo, entonces para que no se nos inflame tanto tendremos que hacer una parte de reposo, pero caminar se puede caminar. Cada época del año tiene sus pros y sus contras, ¿no? La época del verano va a tener la ventaja de que tenemos menos problemas por el frío y por el tipo de calzado que podemos utilizar, vamos a ir más cómodos con zapatos descubiertos o con un zapato postquirúrgico. En cambio, tenemos el inconveniente de que como hace más calor, suda más el pie, ¿no? Y el sudor no es bueno nunca para las intervenciones quirúrgicas. Además, se nos va a inflamar, se nos va a dermatizar más el pie. Si hablamos del invierno, pues nos vamos a encontrar con la posición totalmente opuesta. Si bien es cierto que tenemos la ventaja de que el pie se nos va a hinchar menos, pues luego tenemos el inconveniente de que lo que nos va a apetecer es llevar un zapatito cerrado.